donde vamos a estudiar la información básica que se requiere para el diseño de una red de distribución de agua potable. El objetivo que tiene esta unidad, que pase y ya cierro la puerta, ya no entro medio. Cierro la puerta. El objetivo que tiene esta unidad es que los estudiantes, o sea, ustedes conozcan la información básica necesaria para llevar a cabo el diseño de una red de agua potable. En relación con la información que se requiere para el diseño de una red de agua potable, a diferencia de lo que ustedes venían viendo en otras materias, matemática, física y química, que son los datos que requerían, no es la misma magnitud de los datos que requerían en esa materia la que se requiere acá. Acá, por ejemplo, hay datos que representan asignaturas que ustedes han cursado, como por ejemplo topografía, suelo, etc. Al diseñar una red de distribución, lo que se aconseja es que se haga un estudio lo más completo posible de la zona de cobertura de su red, para tener un conocimiento general de las condiciones locales. Señores, lo que uno debe hacer, lo que yo hago cuando voy a diseñar una red de distribución, siempre recorro el área de cobertura. Recuérdense que uno lo primero que tiene que hacer es, con la empresa que le está contratando, cuál es el área, ya mira la hora que es, tienen que llegar temprano, ya no, si no, no es un relajo. Lo que tienen que hacer es recuérdense ustedes, lo primero que tienen que definir es que el que los está contratando les diga cuál es el área de cobertura que tienen que abarcar con su proyecto. ¿Por qué? Porque a toda esa área nosotros debemos cubrir con nuestra red para llevar el agua a todos los posibles usuarios que se asienten en toda esa área. Entonces, lo que yo hago siempre es que recorro, voy con mi carro y voy y recorro toda el área de cobertura para tener una idea de cómo se comporta la topografía, de dónde hay más población asentada, dónde hay más área que no está asentada, identificar si hay alguna área que sea de equipamiento terciario, etc. Entonces eso es lo que les está diciendo. Para no solo se visita esa área, sino que también es importante que al inicio de los trabajos se recopile toda la información que existe sobre la zona de donde voy a realizar el proyecto. Cuando hablo de eso, es recopilar si existen planos planimétricos. Por ejemplo, si usted va a hacer en la ciudad de Santa Cruz, como cuando yo hice el proyecto de kilómetro 9 de la doble vía La Guardia, País, cuando yo les hice el proyecto, yo lo que hice fue que fui a la alcaldía y en la alcaldía solicité el plano planimétrico de las unidades vecinales o de las unidades vecinales, bien digo, y de todos los manzanos que abarcaban esa área de cobertura. Generalmente el plano planimétrico es un plano que usted encuentra en muchas de las alcaldías. Si usted va a diseñar en un área que no hay plano planimétrico, entonces tiene que considerar la contratación de una comisión topográfica para que no solo le haga la planimetría, sino le haga la altimetría, o sea, el plano de curvas de nivel. Entonces, muchas veces estos planos, usted puede ser que lo encuentre y no le tiene que cargar el costo de realización de esos trabajos a una empresa, a proyectos para que lo haga una empresa. Digo para que lo haga porque generalmente uno no... ¿Para qué me voy a meter yo a buscar un equipo? Primero que no tengo el equipamiento probablemente que necesito para hacer un estudio topográfico, un estudio de suelo. Y segundo que no voy a ponerme a perder el tiempo en eso si hay empresas que se dedican a eso nada más. Entonces, si voy a hacer, tengo que hacer el estudio planimétrico y altimétrico,
hablo con una empresa que haga la topografía y le digo, ¿cuánto me cobra por hacerme el estudio planimétrico y altimétrico de tantas hectáreas en tal lugar? Y entonces te va a dar un presupuesto y eso tú se lo vas a cargar al monto que le vas a cobrar al proyecto, a la persona que le vas a hacer el proyecto. Y lo mismo pasa con los estudios de suelo. Si no hay topografía, evidentemente que hay que mandarla a hacer. Lo mismo ocurre con la planimetría. Entonces, eso es importante que ustedes tengan presente. ¿Dónde se pueden conseguir estos planos o esta información? Generalmente el Departamento de Planificación de la Alcaldía. Ahí en el Departamento de Planificación de la Alcaldía usted va a ir y va a decir, necesito esta información. Usted la tiene, si la tiene, se la va a brindar. Si no, tiene que considerar su costo en el proyecto. O en oficinas de los organismos regionales de planificación. Puede ser que lo tenga, por decirle, la gobernación. ¿Está bien? Bueno. Ahora, cuando usted hace todo el levantamiento de esa información, usted va a ver que se requiere toda una serie de información. Cuando usted compare lo que tiene con lo que necesita, lo que no tenga, tiene que incluirlo dentro del costo de su proyecto. ¿Qué información básica es la que se necesita para diseñar una red de agua potable? En primer lugar, un mapa en planta donde se detallen las calles, los manzanos, las unidades vecinales u otro tipo de diferenciación de la zona donde será colocada la red. ¿Por qué es importante ese plano? Donde se destaquen los manzanos, las unidades vecinales, porque nosotros vamos a ir al INE y no vamos a hacer el proyecto de toda Santa Cruz, a lo mejor vamos a hacer el proyecto de una porción de Santa Cruz que se corresponde con una cooperativa. Entonces en el INE yo tengo que decirle, por favor, mire, deme la población que hay en estas unidades vecinales. Y el INE le va a dar, y esa es la población actual que usted va a sacar para iniciar el proyecto. ¿Está claro? Bueno, en segundo lugar, ¿y por qué necesito la planimetría con todas las calles que tiene dentro de mi área de cobertura? Porque yo voy a tener que pasar por mi red de distribución por todas las calles para poder sacar las acometidas y entregarle agua a todos los usuarios que se asienten en esa área de cobertura. Es importante que tengan presente que se pueden encontrar en una planimetría, por ejemplo, un manzano que diga ET número 1, o ET número 2, o ET número 3. ¿Eso qué significa? Que ese manzano que dice, vamos a suponer, ET número 1, es un manzano que está destinado para colegios, escuelas. Y entonces no hay nada ahí, pero usted sabe que ahí se van a sentar escuelas a futuro. Entonces usted tiene que ir a la alcaldía y buscar un módulo típico de lo que ellos construyen y entonces ver cuántos módulos caen en ese espacio, que esas van a ser las escuelas que van a colocar ahí en ese lugar. Este número 2, por ejemplo, una zona dedicada, una franja urbana dedicada para colocar hospitales. Entonces tiene que diseñar, ver los hospitales típicos que se construye la alcaldía y tomarlo en cuenta a la hora de hacer el proyecto. Hay otros equipamientos terciarios que se pueden decir área verde. Entonces en esa área verde, más que usted le ponga un grifo para regar las jardinerías, es suficiente. Ahora, ese es el problema de la responsabilidad que tiene la alcaldía, que donde ella dice que esto es solo área verde, después no me puede meter mercado porque no está concebido el aporte de caudal para ese tipo de actividad. ¿Entiendes? Por eso es que es muy importante la responsabilidad que asume el Departamento de Planificación Física de una alcaldía. Porque eso puede llegar a traer problemas en ambas redes, en la de agua potable y en la de alcantarillado sanitario. ¿Está bien? Bueno,
Por otro lado, necesitamos un plano de levantamiento topográfico con curvas de nivel espaciadas como máximo cada 0,5 metros. Cuando yo mando a hacer un plano topográfico, yo le digo a quien me va a hacer la topografía, hágamelo con espaciamiento, a veces se lo digo hasta 0,10, si es en alcantarillado sanitario. Si es en agua potable, le digo cada 20 centímetros. Porque no le cuesta nada, él levanta la información, se lo mete a un software y en el software da el espaciamiento y le dibuja las curvas. Y para mí es muy importante tener mayor información. Ahora bien, dice que este plano debe estar en 1 en 10.000, a 1 en 5.000, y luego, si es que fuera muy grande el área de cobertura, me va a dar escalas muy pequeñas con poca información. Yo puedo subdividir esa área y aumentarle la escala, o sea, en este caso disminuirle la escala a 1 en 2000, a 1 en 1000 o 1 en 500 para tener mayor información de esa área en específico. ¿Está claro? Ahora, ¿por qué para mí es importante el plano de curvas de nivel en un plano de una red de agua potable? A ver, ¿por qué ustedes creen que sea importante ese plano? A ver, miren, yo coloco normalmente en una red, siempre que sea posible, debo colocar un tanque de almacenamiento. ¿Está claro? Entonces, ¿dónde yo colocaría mi tanque de almacenamiento en este plano? En la parte más alta. ¿Cuál es la parte más alta de este plano? Aquí, este sector de acá, ¿ven? Entonces ya yo aquí le digo a la empresa que le voy a prestar el servicio, vete buscando un lote aquí en este sector, porque ahí te voy a colocar tu plano. ¿Por qué? Porque aun cuando tenga que elevar el tanque, no es lo mismo la altura que va a tener en la zona más alta que la altura que va a tener en la zona más baja. Supongamos esto. Esta es mi zona alta, aquí baja. Entonces, si yo coloco un tanque aquí, probablemente con esta altura sea suficiente. Pero si lo coloco acá para tener la misma carga que me va a demandar el diseño, voy a tener, ¿qué cosa? Mayor altura o elevación. Y eso me sale más costoso. Es más costoso la construcción de ese tanque. ¿Se entendió? Entonces, este plano me sirve para eso. Pero bueno, como ustedes todavía no tienen ese conocimiento, también me sirve para que yo en los puntos más altos que caigan en la red, siempre en los puntos más altos se van a acumular los bolsones. En una red es imposible que no ingrese aire a la red. Y el aire que ingresa a la red se va a acumular siempre en bolsones en los puntos más altos de la tubería. Las tuberías que están en las cotas más altas, ahí se va a acumular los bolsones de aire. O sea, supongamos acá que yo tengo este tubo aquí tengo un punto bajo, aquí tengo el punto alto. En los puntos más altos de la tubería, aquí se van a acumular los bolsones de aire que puedan ingresar a la tubería. Entonces, esos bolsones de aire, las casas que estén cercanas a donde están esos bolsones de aire, si yo no los saco, ¿qué va a pasar? Se van a ir por las acometidas de las casas. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que abren el grifo y sale aire escupido con agua, ¿no es? Entonces, el problema está que ese aire, cuando usted abre el grifo y sale que suena un ruido que a veces uno se asusta, y sale aire, agua, etcétera, ese aire cuando pasa por el medidor de su casa, el que le marca el volumen de agua consumido, marca igualito que si fuera agua. Y entonces le están cobrando por agua aire. ¿Entiendes? Te están tumbando. Entonces, por eso es que si algunos de ustedes es frecuente que bote aire su tubería, vayan a una oficina que se llama ODECO, Oficina de Defensor del Consumidor en la cooperativa,
y le dicen, miren, por mi casa todo el tiempo en mi grifo está saliendo aire en la tubería. ¿Eso qué significa? Que usted vive en una zona alta, cercana a donde está su acometida, está cercana a donde están los bolsones y siempre se escapa aire. Entonces, para evitar esos daños, ¿qué es lo que tiene que hacer la cooperativa en esos puntos altos? Tiene que colocar una cosa que se conoce como válvulas ventosas. Válvulas ventosas, que ya la vamos a estudiar acá. Es una vaporita que tiene un orificio, tiene una membranita, y la membrana deja que pase el aire y no el agua. Entonces usted ve que cada rato, si se para ahí al lado de la válvula hace como si se estuviera desinflando una llanta. Ahora, cuando ya empieza a botar aire con agua, quiere decir que la membranita ya venció, cumplió su vida útil y tiene que reponer. No la membrana porque lo venden todo compacto, sino que tiene que comprar otra válvula y ponerla, porque los fabricantes son así para que usted siempre sea dependiente de su accesorio. ¿Está bien? Y en los puntos bajos, a diferencia de los puntos altos, como el agua potable transporta consigo hasta 1000 miligramos por litro de sólidos totales, en esos puntos bajos se va a acumular, ¿qué cosa? Sedimento. Entonces, en esos puntos bajos, usted tiene que sacar una tubería y aquí en la tubería colocarle una válvula. Y esa tubería se llama tubería de purga. O sea, que usted una vez al mes tiene que abrir para purgar esos sólidos, porque si no le puede transmitir olor, sabor al agua e inclusive puede ocasionar la presencia de los nematemitos que les di. ¿Está bien? Bueno, por eso es que es importante que yo tenga, en este caso, el plano topográfico de cupas de nivel. Por otro lado, necesito como información conocer la profundidad del nivel freático en la zona. Para ello, cuando yo mando a hacer el estudio de suelo en la zona, aprovecho esta empresa que lo que va a hacer es tomar muestras, calar y tomar las muestras para hacer el estudio de suelo. Y yo les digo, por favor, como mi zanja que voy a excavar tiene una profundidad máxima de 80 centímetros y ellos toman muestra por debajo de esa profundidad máxima, les digo, si usted detecta cuando tome la muestra la presencia de nivel freático, dígame a qué profundidad está. Porque si mi nivel freático va a quedar por encima de la cota de excavación de la zanja, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esto que está acá, ¿ves? La zanja se me va a llenar de agua. ¿Y por qué es importante que yo sepa los niveles freáticos? Primero porque yo no voy a poder, los operarios no van a poder instalar las tuberías bajo agua con comodidad. Entonces voy a tener que utilizar un método de achique o de extracción del agua que ustedes les enseñan por las fundaciones, por eso es que no se les da acá, que es el método de well point, donde usted saca el agua para poder hacer los trabajos en seco. Pero además, hay algo que es importante que ustedes tienen que saber, que normalmente cuando yo excavo una zanja, yo le echo a la hora de colocar la tubería una capa entre 8 y 10 centímetros de arena bien compactada. Ahí coloco mi tubería y relleno hasta una capa entre 8 y 10 centímetros igual por encima de mi tubería. Y todo eso de arena bien compactada. ¿Está claro? Ahora, cuando mi nivel freático es alto, imagínense que llueve y sube el nivel freático y después deje de llover y baja el nivel freático. Si yo relleno el entorno de mi tubería con arena, la arena la puede lavar con la subida y descenso del nivel.
Entonces, para evitar eso, porque si lava la arena se puede asentar la tubería y se me puede zafar una junta. Entonces, en esos casos que los niveles freáticos son altos, se recomienda cambiar la arena gruesa compactada por una grava o gravilla, porque la gravilla y la grava no la va a lavar. ¿Me entienden? Entonces, fíjense, así es importante, además de que tengo que prever la extracción del agua durante la etapa de construcción, tengo también que ver el tipo de relleno que yo debo colocar. ¿Está bien? A la tubería. Bueno, por otro lado, necesito como información los datos actuales de la población regional y local del área donde yo voy a colocar mi red de alcantarillado. Por eso es que yo les decía que era importante que yo pueda identificar en la planimetría, identificar las unidades vecinales y los manzanos que la incluyen. Porque cuando yo vaya al INE para averiguar la población actual que está asentada, yo le voy a decir, por ejemplo, al funcionario, por favor, quiero que me diga cuál es la población que está asentada actualmente en las unidades vecinales 1, 2, 3, 4 y 5, o en los manzanos tales. Y el INE me va a dar esa información. Y esa población actual va a ser la población actual de partida de mi proyecto. Porque yo nunca voy a calcular un proyecto para la población actual, sino que lo voy a calcular para una población futura a partir de un periodo de diseño que me fija la norma boliviana, como vamos a aprender acá. Porque si yo calculo una red para la población actual, al otro día me nace una persona y ya no la consideré en el volumen de agua que me va a consumir. ¿Está bien? Bueno, cuando yo visito el INE, aprovecho y le pregunto cuál es la población actual en mi área de cobertura. Pregunto el índice o la tasa de crecimiento de ese lugar y pregunto el modelo matemático que ellos emplean. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque ese es el modelo con que yo voy a trabajar. La norma boliviana, en estos casos, recomienda en todo el territorio de Bolivia, como no sé si ya lo vimos, no todavía, es la próxima clase, recomienda en estos casos utilizar la fórmula de crecimiento geométrico, como vamos a ver en la próxima clase. ¿Está bien? Pero lo confirmo. Si es que ese es el modelo matemático que utiliza el INE para proyectar la población. Porque recuérdense ustedes que el INE hace un censo cada 10 años. Pero vamos a suponer, hizo el censo ahora en el 2024. Pero para el 2025 ellos tienen que proyectar cuál va a ser la población futura para el 2025, para el 2026, para el 2027, hasta el 2034, que supuestamente vuelven a hacer otro censo. ¿Está bien? Bueno, en otro aspecto que necesito es la evaluación del crecimiento poblacional y del periodo del alcance del proyecto, el cual se define a partir de ingresar con la población actual en la norma boliviana para definir el periodo de diseño del proyecto. Miren, señores, como les decía, yo no puedo proyectar para la población actual, porque si no, cuando pasan los años y se me va incrementando esa población, no tengo considerado el volumen de agua que le voy a entregar a esos usuarios. Entonces, lo que se hace es que se estima, y eso me lo fija la norma, cuál va a ser mi periodo de diseño. ¿Qué significa eso? Supongamos que yo voy a hacer el proyecto, estoy en el año 2024. ¿Lo ven? Para ese 2024 yo voy a ir al INE y voy a sacar la población actual expresada en habitantes. ¿Cuántas personas hay? Ahora, yo no voy a proyectar con esa población, sino que voy a proyectar para una población futura.
Pero ¿cuál es la población futura? ¿Quién me gobierna? ¿Para cuántos años voy a proyectar? Para un periodo de diseño que le llamo T, que le llama la norma T. Entonces, ¿quién me regula para cuántos años a futuro yo debo hacer mi proyecto? Es la norma boliviana. Voy a ingresar en una tabla que me da la norma boliviana con mi población actual y voy a definir el número de años para el cual voy a calcular mi red. Vamos a suponer 30 años. ¿Está claro? Entonces, para esto es lo que yo voy a calcular para los 30 años mi población futura en habitantes, utilizando el modelo matemático que el INE emplea en el lugar para hacer la proyección de la población futura. Pero para calcular esa población futura yo necesito conocer la tasa de crecimiento o el índice de crecimiento poblacional. Y con ese modelo matemático y esta información yo proyecto la población que voy a diseñar a futuro. ¿Está claro? ¿Cómo vamos a nosotros a estimar esto en la próxima clase? ¿Y cómo vamos a calcular la población futura en la próxima clase? Lo vamos a aprender. ¿Está bien? Pero yo necesito saber cuál es mi población actual e ir al INE, entrar en la norma y sacar mi periodo de diseño, que lo vamos a aprender en la próxima clase. Por otro lado, necesito delimitar el área de cobertura de la zona, expresado en hectáreas. Para ello se debe solicitar a la empresa contratante la poligonal del área de cobertura que abarcará el proyecto. Si yo le voy a hacer el proyecto a Copaí, le voy a hacer el proyecto a Copapi, a Coplán, a Zaguapá, a quien sea, ellos ya, como yo les expliqué, ellos ya tienen definido el área de cobertura. ¿Por qué? Porque eso lo hizo la autoridad del agua, para evitar que una cooperativa se meta en terrenos de otro. Y estableció los límites de cada área de cada cooperativa a través de una poligonal y lo publicó en el periódico. ¿Qué significa eso? Que si Cospail es dueño de esta área y Zaguapá es colindante, se mete dentro del área de cobertura, Cospail lo denuncia y le pueden quitar, en este caso, le pueden quitar el permiso, la autorización a Zaguapá para operar en Santa Cruz. ¿Está claro? Es así tan grave como debe ser, como es. Ahora bien, esa área total usted le tiene que quedar claro. ¿Por qué? Porque usted va a hacer el proyecto, vamos a suponer, para el total del área que ellos tienen, que abarca su área de cobertura. Si vamos a hacer a un privado, como suele ocurrir, por ejemplo, vienen y lo contratan por una urbanización, el dueño de la urbanización es el dueño del terreno y él sabe cuál es el área del terreno que el dueño es. Supongamos que quieras construir una urbanización en un área que es menos que el área de la que él es dueño, porque no lo quiere vender todo. Entonces, en el proyecto tiene que quedar claro el área que él quiere que yo le haga a ese proyecto. Porque si después quiere crecer fuera de esa área, es muy probable que la altura que yo le di al tanque o la bomba no le garantice la presión para la nueva área. Y ojo, eso tiene que quedar claro en el proyecto, en lo que yo le denomino, en un proyecto, yo tengo un capítulo que pongo objetivos y límites, límites del proyecto. Donde los límites que yo veo ahí, bueno, vamos a suponer este es el capítulo 2. Le voy a poner 2.1, objetivos generales del proyecto. 2.2, porque está todo dentro del capítulo 2, objetivos específicos. 2.3, límites espaciales.
Y 2.4, límite temporal. Señores, eso es importantísimo siempre en un proyecto, porque eso es lo que le va a cuidar a usted de la espalda. Porque cuando yo digo límite espacial, yo ahí voy a definir este proyecto es válido para tantas hectáreas que se justifican en la poligonal que me entregó la entidad que me está contratando. Entonces, si él me entrega 33 hectáreas, cuando él quiera crecer a una 34, 35, 36, ya mi proyecto no va a servir. Porque después quiere sacar de ahí un tubo para darle agua a otro sector y va a ver que la presión no le da y el volumen de agua no le alcanza. Y entonces va a querer venir a donde está el proyectista. Oye, mira, usted me hizo un proyecto y ahora le doy agua a esta gente y no le alcanza. Ah, perdón. ¿Cuántas hectáreas abarcaba el proyecto? 33. ¿A qué área le está dando usted? A más de 33 hectáreas. Ese proyecto no sirve. No le va a servir. Tiene que hacer un nuevo proyecto o un recálculo del proyecto actual para las futuras ampliaciones. ¿Está claro? Y por otro lado, el límite temporal, ¿qué significa? Yo voy a entrar con la población actual que está ocupando el área que él me dijo. Voy a ir a la norma y voy a definir mi periodo de diseño. Son 30 años. ¿Qué significa? Que este proyecto tiene validez para un periodo de diseño de 30 años. En el año 31, todas las personas que se asienten hasta el año 30, mi proyecto le va a satisfacer el volumen y la presión. Pero ya en el año 31, los que empiecen a incrementarse, ya no, mi proyecto no le va a dar ni los volúmenes ni las presiones para satisfacer. Entonces ya cuando él venga a reclamarme, no, discúlpame, mi proyecto en el tiempo era solo válido para 30 años. Más de 30 años tiene que hacer o un nuevo proyecto o un recálculo del proyecto que existe para adaptarlo a las nuevas condiciones. Con esto que les quiero decir, que cuando nosotros hacemos un proyecto, nosotros nos podemos enfrentar a 3 tipos de posibilidades a la hora de que seamos contratados. A mí me ha pasado eso, los 3 tipos. Primero, que te digan, por favor, quiero que me haga el proyecto del proyecto que ya existe, quiero que me haga el proyecto de la red de agua potable para esta área de cobertura. Ese es más fácil, porque es hacer un proyecto nuevo donde no hay nada. Usted va a proyectar y va a obtener los diámetros, las dimensiones, las longitudes, todo de tubería. Ahora, puede ser, como me ha pasado a mí, en el Torno y en Guarne, que me han dicho, me contrataron, por ejemplo, en el Torno y me dijeron, yo quiero que usted me simule la red que yo tengo, porque estoy teniendo problemas de presiones en tales lugares, en tales lugares, en tales lugares. Bien, vengan los planos, venga la información y yo simulo la red actual. Entonces, ahí que me puede pasar que yo en esa simulación efectivamente me va a coincidir con en estos puntos la presión es muy baja y no satisface las presiones recomendadas por la norma para Santa Cruz. Y puede pasar ahora, también puede pasar, que me pasó en Guarne y me pasó en el Torno, que me dijeron, bueno, ya, no cumple, pero además ahora quiero que me haga el cálculo de la red, del área de cobertura que tengo, pero para futuras ampliaciones considere estos nuevos sectores o esta nueva área. Esa es la más compleja de todas. ¿Por qué? Porque ya ahí usted tiene que empezar a variar diámetros que existen para lograr el cumplimiento de la presión. Eso es lo más difícil que hay en un proyecto. ¿Está claro? Es lo más complejo, lo más difícil que hay en un proyecto. Entonces, usted siempre tiene que estar preparado para resolver cualquiera de esos problemas, pero siempre debe dejar claro cuáles son los límites temporales y espaciales para el cual usted hizo el cálculo, porque futuras ampliaciones fuera de esa área, usted no lo considera. ¿Se entendió eso, señores? Bueno.
7. Determinación cualitativa, o sea, la calidad del agua, y cuantitativa, la cantidad de agua de las fuentes existentes en la zona. Aquí esto es muy interesante. Usted siempre que va a hacer un proyecto, primero que todo, lo primero que tiene que hacer es identificar la fuente o las fuentes, las posibles fuentes o las posibles fuentes que tenga en su zona de cobertura de su proyecto. ¿Por qué? Porque si no hay agua, usted le va a decir, disculpe, no hay de dónde sacar el agua, no tiene sentido que yo le diseñe un sistema de distribución. Le comenté ya lo de Trigal, o sea que se cometen esos errores. El resultado fue que no se pudo hacer el proyecto porque no había agua, ¿me entiendes? Y le habían pagado un montón de plata a un proyectista para que hiciera el proyecto. Ya después eso es problema del FPS, se la va a sacar del lomo, lo va a meter preso. ¿Por qué? Porque ellos engañaron al FPS, que era la entidad que los había contratado para que hiciera el proyecto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar la fuente, y no solo identificar la fuente, sino que una vez que identifiquemos la fuente, saber si esa fuente me da la cantidad de agua que me va a demandar la población en mi área de cobertura, y además la calidad que tiene esa agua. ¿La cantidad para qué? Para saber si la demanda puedo cubrirla con la oferta que me va a dar de agua esa fuente. Si no la puedo cubrir, voy a tener que o buscar otra fuente para compensar, o sencillamente, si es un río, a lo mejor hacer una presa para envasar agua en el periodo de lluvioso para poder satisfacer la demanda de agua en el periodo de estiaje o de seca. Entonces, eso es importante. Y además la calidad del agua. Porque si yo tuviera, primero para saber si la fuente del agua puede ser usada para agua potable. No tiene por qué ser potable, pero tampoco puede llegar al extremo que sea un agua residual, con oxígeno disuelto menor a 4, porque la norma no lo permite. Y entonces, en caso de que tenga varias fuentes, como ya vimos, me voy a quedar con ¿cuál? Con aquella fuente que tiene la mejor calidad, porque aun cuando tenga que construir una planta, me va a salir más económica que si yo construyo una planta para un agua de peor calidad. Entonces, eso es un elemento importante que yo debo tener en cuenta. Ahora, debo hacer un levantamiento. Toma un poco agua, ¿no? La garganta ya reseca, fundida. El miércoles de la semana pasada salí de aquí de la clase y en la tarde empecé a perder la voz. Y al otro día no podía hablar. Era por señas, estaba ronco, afónico totalmente. Y tomé unos antialérgicos y al otro día fui otra vez a ver. Para que sepan cómo es la cosa. Bueno, debemos hacer un levantamiento completo del sistema de abastecimiento existente en la zona, donde se indique la capacidad nominal del mismo. Miren, vamos a suponer que a mí me dicen, no creo que esté chateando esa muchacha, ¿no? No está chateando, ¿no? Tú la última. No está con el telefonito, ¿no? Levanta tu mano sin poner nada en el piso. Sí. Lo soltó rapidísimo. A ver, vamos a suponer que a mí me manden a hacer el proyecto de la red de agua potable de Guardia, o de cualquier población, para no mencionar una población. Lo primero que voy a hacer es que voy a visitar, vamos a suponer que es una población que ya está, que ya existe, pero no tiene sistema de distribución de agua. Eso se puede dar en muchos lugares.
Y entonces a mí me contratan para que yo les haga el proyecto a esa población. Lo primero que yo voy a hacer, ¿qué cosa es? Voy a visitar varias familias. Yo voy a hacer una encuesta. O mando, generalmente se contrata una persona que puede hacerme un levantamiento social, socioeconómico. Entonces yo voy a coger y voy a ir a donde están varias familias. Y le voy a preguntar, ¿de dónde usted saca agua para poder vivir? Porque seguro que tienen que sacar agua de algún lugar, porque nadie sin agua puede vivir. Y a lo mejor esa persona me dice, hay un rito, una quebradita que pasa por detrás de mi casa y de ahí yo saco agua. Ya tengo una fuente, un río, una quebrada, lo que sea, pero tengo una fuente que es superficial. Pero voy a otra casa y puede ser que me digan, no, yo tengo un pozo perforado en el patio, tengo un pocito perforado en el patio, y de repente con una polea y una soga y un balde yo saco agua, parece la boca de una persona. Entonces con un balde yo saco mi agüita del pozo y con eso me abastezco. ¿Qué me está diciendo? Que tengo otra fuente que es subterránea. ¿Está claro? Entonces, ahora la disyuntiva es, ya yo sé que he identificado las posibles fuentes que hay en el lugar. Por solo una entrevista con los comunarios de la zona. Ahora yo quiero saber, porque necesito saber cuál es la dotación de agua que ellos consumen actualmente sin red, que lógicamente va a ser mucho menor que la dotación de agua que van a consumir cuando yo le ponga la red. Porque, por ejemplo, no es lo mismo que este tipo vaya y traiga baldes de agua para consumir en el día, a que el agua tú abras un grifo y te salgas por el grifo sin saber de dónde viene. Y es un agua que me entrega, voy a consumir más. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque esta misma persona que acarrea le va a dar un cocotazo a aquel que bote el agua, porque el agua tiene que cargar yo. ¿No ves? Entonces, eso limita el uso del agua. Ahora, yo quiero saber, estimar cuál es la dotación que ellos usan actualmente en esas condiciones. Y yo voy a decirle, por ejemplo, vamos a suponer que saca el balde de agua. Le voy a decir, ¿cuántos baldes de agua usted saca en el día? Y a lo mejor él me dice, como dice ahí, 10 baldes de agua diarios. Ya. ¿Qué capacidad tiene su balde? 10 litros. ¿Está claro? 10 baldes por 10 litros. ¿Cuánta agua sacan? Sacan 100 litros por día. Y ahora le voy a decir cuánta gente vive en esta casa que necesita esos 100 litros por día. Vamos a suponer, me dice mi esposa y yo. Entonces lo divido entre los dos y la dotación que ellos sacan es de 50 litros por habitante por día. ¿Para qué me va a servir eso? Esa dotación estimada. Cuando ustedes vean la tabla que vamos a ver la próxima clase, van a ver que la norma me recomienda una dotación para una magnitud de la población y me da un rango. Por ejemplo, entre 70 y 80 y 90 litros. Si yo, cuando hice esta estimación, me da que ellos consumen 50 litros por habitante por día, entonces si mi rango es entre 70 y 90, yo voy a trabajar con el mínimo, con 70 dentro de ese rango. Si me diera entre 70 y 90, trabajo con ese, y lógicamente si me diera mayor, trabajo con el que me da la norma. Que es ilógico que va a dar mayor, porque siempre va a ser o menor o te puede llegar a alcanzar esos valores, ese rango. ¿Me entienden para lo que sirve eso? No es que yo voy a diseñar con 50, no.
Cuando yo ingrese en la norma, por el lugar donde voy a hacer el proyecto y con la población actual, me va a dar un rango y este valor me va a servir para tomar una decisión con cuál valor de ese rango me voy a quedar como dotación actual para proyectarla a futuro. Porque al igual que con la población, la dotación que yo calculo actual la tengo que proyectar a futuro. ¿A qué futuro? A periodo de diseño, porque cuando yo le pongo agua, pues entonces mejoran las condiciones de vida y lógicamente empieza a incrementarse el consumo. Para que tengan una idea, en Bolivia, la variación anual de la dotación de un año a otro oscila entre 0,5 y un 2% de incremento. ¿Está claro? De la dotación actual. Pero eso lo vamos a aprender más adelante. ¿Se entendió el por qué es importante hacer ese levantamiento? Primero, porque identificas la fuente. Y segundo, porque puedes sacar cuál es la dotación actual que les va a llevar a tomar la decisión de con qué valor del rango van a trabajar. Pero eso lo vamos a aprender en la próxima clase. Bueno, por otro lado, debemos hacer un levantamiento de las condiciones sanitarias de la localidad. ¿Qué quiere decir? Evaluar cómo evacúan en la actualidad las aguas residuales de los domicilios, de los comercios, de las industrias, de las instituciones. Miren, lo que es muy probable, es casi 100% seguro, de que cuando usted va a diseñar una red de agua potable no hay alcantarillado. Porque primero se hace el agua y después el alcantarillado. Entonces, como no va a haber alcantarillado donde usted va a diseñar, ¿qué se puede encontrar usted? No, que no haya alcantarillado y que el agua residual que utilizan en los domicilios, en los comercios, en las industrias, puede encontrarse dos opciones. Una, que las traten dentro del domicilio, con una cámara séptica, con un tipo de disposición final, y otra, que la larguen a la cuneta de las calles. Acá en Santa Cruz, en muchos lugares todavía, que sí, para que tengan una idea, Santa Cruz solo tiene cubierto con alcantarillado sanitario el 40% de su área, 46%. O sea, lo que hay es un mundo de trabajo en todo esto, en la sanitaria. En Santa Cruz, que es una de las ciudades más pujantes que tiene Bolivia, donde se mueve mucho dinero. ¿Está claro? Entonces, si la largan a la cuneta de las calles, como esto que vemos acá, esa agua residual que largan es un agua que está altamente contaminada. Y al estar altamente contaminada, no solo con materia orgánica, sino también con gérmenes patógenos. ¿Por qué? Porque los cuerpos de sangre caliente, nosotros cuando defecamos, ahí largamos los gérmenes patógenos, los Escherichia coli y también los coliformes fecales. Y esos coliformes y Escherichia coli, cuando se mezclan esas dos aguas y alguien consume un agua mezclada con esos gérmenes patógenos, puede hasta morir. Porque por el cólera. Y el resto, puede darte el resto de las enfermedades, fiebre tifoidea, paratifoidea, disentería, ameba, giardia, etc. ¿Está claro? Entonces, no es que yo en mi proyecto de agua potable voy a resolver este problema de largar las aguas a la cuneta de las calles. Pero para mi responsabilidad, para cuidarme a mis espaldas, la primera recomendación que yo voy a poner en mi proyecto, porque en un punto ya lo toqué, que en esta área que yo voy a construir la red de agua potable, las aguas residuales la largan a la cuneta, la primera recomendación que yo voy a dar es que este sistema que se está diseñando no debe ser construido hasta tanto se resuelva esta forma de disposición de las aguas residuales. ¿Por qué, señores? Porque a 1 metro y a 80 centímetros yo voy a colocar la red de agua potable. Si se reventara la tubería, ¿qué va a pasar? Se van a mezclar las dos aguas. Y entonces la gente va a tomar agua contaminada, con gérmenes patógenos, y puede ser que hasta se muera la gente. Entonces, con esa recomendación
Si ellos hicieran caso omiso, lo licitaran, la construyeran y ocurriera ese problema y se muere la gente, ¿a dónde van a ir a parar? No, el proyectista no advirtió que habían aguas residuales. No, disculpe, yo dije que no se construyera este sistema hasta tanto se resuelva esto. Que no significa construir una red de alcantarillado, sino que se le exija la construcción de tratamientos individuales dentro de la edificación. Las cámaras sépticas que ustedes conocen, los pozos ciegos, absorbentes, la galería de infiltración y toda una serie de tratamientos individuales que se dan en el interior de los domicilios. ¿Se entendió eso, señores? Bien. No se olviden nunca de estas palabras que les voy a decir. El eslabón más débil y al que siempre van a atacar en cualquier obra que ustedes proyecten y construyan, siempre van a caer a echarle la culpa al proyectista. El constructor va a decir, la culpa es del proyectista. No, pero si tú cuando ibas a construir viste todo esto, tú también tienes responsabilidad. Porque debiste haber advertido, oye, voy a construir una red encima de aguas residuales. No puedo. ¿Me entiendes? Pero siempre van a buscar echarle la culpa al proyectista. Por eso es que como proyectistas tenemos siempre que tener un respaldo que nos cuide lo que nosotros estamos haciendo. Lo que no dejemos escrito en el proyecto es palabra que se la lleve el viento. ¿Está claro? Tiene que quedar plasmado en el proyecto. Y siempre quédense una copia del proyecto. Porque no le van a reclamar mañana ni pasado, pero en los años le pueden venir a reclamar y usted tiene su copia para que no se la quede. ¿Está bien? Bueno, décimo, obtener datos de la economía regional y local. Lo primero que tenemos que hacer es conocer la economía de la zona para saber cuántos son los ingresos per cápita que tiene el núcleo familiar. Cuando uno va a hacer un proyecto, uno tiene que tener en cuenta el promedio de ingresos de una familia, tomando en consideración qué cosa. Lo primero que se necesita es dinero para la alimentación, porque si no, la gente se muere. De ese monto de dinero hay un porcentaje que es para la alimentación. Después otro porcentaje para vestir, porque nadie, fíjense la prioridad que le estoy dando, porque nadie puede salir desnudo a la calle. ¿Está claro? En tercer lugar, un porcentaje para cubrir los gastos de estudio. Y después que viene la distribución de agua, o sea, los servicios básicos. Entonces, ¿qué me indica eso? Que si el promedio per cápita no me da para que con mi red yo llegue en una cometida y ponerle el agua en el interior de la casa, entonces no puedo construir ese sistema. Porque ellos no tienen cómo pagarlo. Y eso va a fracasar. Porque el operador ¿de qué vive? De cobrarle los servicios para poder, en el caso de Bolivia, los operadores no operan con fines de lucro. ¿Está claro? O sea, te cobran para poder cubrir a duras penas sus gastos operacionales. ¿Está claro? Ni para crecer, porque no se crece con el dinero que se recauda. Entonces, yo no puedo ponerle un sistema que sea tan caro que ellos no puedan cubrir con los gastos, porque si no va a fracasar, señor. ¿Está claro? Entonces, si no le puedo poner el agua en una cometida en el interior de su domicilio, le voy a poner una pileta pública en las esquinas para que a ellos acarreen el agua hasta su casa. Para que sepan hasta dónde llega el grado de alcance de tu red en dependencia de este estudio socioeconómico. ¿Está bien? Bueno. Onceno, debo tener datos generales de la localidad relacionados con el clima. ¿Por qué es importante el clima? Porque yo cuando vaya, yo voy a hacer un cronograma de ejecución de mi proyecto. Entonces yo no le voy a programar ese cronograma para que los trabajos de ejecución comiencen en la época de lluvia. Porque si no se le van a inundar toda la zanja y los costos operacionales van a ser muy grandes, o sea, lo constructivo. Entonces yo tengo que saber el clima que tengo en el lugar
la época de seca, la época lluviosa. La temperatura es importante también. ¿Por qué? Porque, señores, la temperatura, cuando tenemos altas temperaturas, sobre todo las aguas de la fuente, la temperatura le roba el oxígeno al agua, hace que tenga menos oxígeno disuelto. Entonces tengo que contemplar eso también para saber, bueno, cuánto oxígeno disuelto tengo en mi agua y la calidad que tiene. Por otro lado, la hidrología, porque es lógico, porque yo tengo que ver cómo se repone, o sea, tengo que hacer un balance contra lo que voy a extraer y lo que se recarga. Yo no puedo sacar más agua del acuífero de Santa Cruz que la que recargan el río Grande, el río Piahí, porque si no voy a secar mi fuente. Lo mismo ocurre con la fuente superficial. Por otro lado, la vegetación es importante porque donde yo voy a construir, bueno, pues hay veces que tengo que atravesar lugares donde hay árboles y raíces. Todo eso lo tengo que contemplar en el costo. ¿Está claro? Y por otro lado, las infraestructuras que tengo. ¿Para qué? Bueno, eso me va a dar a mí, ¿qué cosa? Una idea de la población que voy a tener, pero además de eso, de que mi zanja, en algún momento, cuando yo le excabe, no pueda poner en riesgo el bulbo de presiones de las fundaciones de esa casa. Porque cuando yo excavo el bulbo de presión, puede haber un deslizamiento y puede inclusive hasta fallar la edificación o empezar a rajarse. ¿Cuántas veces hemos visto en la televisión que compran 2 lotes, empiezan a excavar para la fundación del edificio y la casa de al lado empieza a rajarse? ¿Por qué? Porque le han tocado su bulbo de presión. ¿Está claro? Entonces es importante dominar también toda esta información. Otra información que necesitamos es obtener toda la información relacionada sobre las normas técnicas que estén en vigencia en el país. Miren, esto se refiere a las normas de dotaciones de agua, las normas constructivas, las normas de funcionamiento de las redes, las normas de las velocidades que se permiten dentro de las tuberías, de las presiones mínimas y máximas que se recomiendan en un área determinada, etc. Todo lo que es diseño, ustedes deben bajar ya esa norma, que es la norma NB 689, que es una norma donde todo está, ahí lo que usted va a encontrar es los reglamentos técnicos para el diseño de las redes de agua potable. Ahí le van a decir cuál es la velocidad mínima que debe circular por una tubería de agua potable, la máxima, cuál es la presión mínima, cuál es la presión máxima, cuáles son los diámetros, los materiales, etc. Todas las normas técnicas que les permiten diseñar. Y la otra norma que ustedes deben bajar ya es la NB 512, que es donde aparecen todas las tablas que me definen los requisitos de agua potable. Ahí yo les he resumido, que ya lo vimos, la tabla de los 28 parámetros. Pero bueno, eso es importante que ustedes revisen esa norma, que es la norma donde se dan todos los requisitos de agua potable. Siempre que ustedes vayan a hacer un proyecto de cualquier orden, estructural, vial, hidráulico, siempre busquen las normas, léanse las normas, porque muchas veces los proyectos no se aprueban porque no cumplen con la norma boliviana. ¿Está claro? Entonces, siempre es importante que ustedes tengan a mano las normas antes de proyectar. Bueno, por otro lado, deben obtener información acerca de las instalaciones que están soterradas. O sea, normalmente usted puede tener instalaciones de gas, instalaciones eléctricas y teléfono. Y es tan importante eso, señores, por lo que yo les dije, ya creo que les expliqué, si no se lo repito. Si usted tiene una casa, esta es la barda de su domicilio, esta es la acera, este es el cordón y aquí hay una franja de jardinería, y aquí usted tiene la calle y se repite lo mismo acá: acera, la barda, y aquí está la casa
Señores, nosotros siempre debemos cumplir con la ubicación que le corresponde a cada una de las redes que van en el espacio público. ¿Está claro? Lo que es telefonía y electricidad van por debajo de la acera. Teléfono y electricidad. Hoy sigue aérea la electricidad, pero como estamos ya, porque la electricidad es aérea en Santa Cruz, porque se crecía horizontalmente. Pero ya cuando empieza el crecimiento vertical, que son los edificios, ya en una primera planta cualquier persona puede tener acceso. De hecho, hemos visto cuántos albañiles no mueren porque han caído o han hecho contacto con la electricidad y se mueren electrocutados. No tarda en que tengan que obligar a que los servicios eléctricos vayan soterrados, igual que los telefónicos. Ellos van por las aceras. Entre la acera y el cordón, lo que va es gas, la tubería de gas. Son las posiciones. Lógicamente se repite del lado de acá. Esto sería teléfono y electricidad y gas entre el cordón y la acera. A un metro del cordón de la acera y a 80 centímetros va la tubería de agua potable. ¿Está claro? Aquí iría la tubería de agua potable. Perdón. Y en el eje de la calle va la tubería de alcantarillado a una profundidad entre 1 metro y 5 metros. Gracias. A una profundidad entre 1 metro y 5 metros. Evidentemente, de esta tubería de agua potable, yo voy a sacar unas acometidas que van a venir por aquí para darle agua a los usuarios. Y ya él va a seguir hacia el interior del domicilio. Nosotros llegamos hasta donde está el medidor, que hoy en día obligan a que este medidor esté acá. Aquí está el medidor en las aceras y entonces aquí ya está el grifo de jardín. Entonces nosotros llegamos con nuestro diseño hasta aquí. Esto es agua potable hasta la red. De aquí para allá, eso se llama diseño de las instalaciones hidráulicas y sanitarias para edificios. De eso se tiene que ocupar otro sanitario, pero contratarlo el propietario. Nosotros no nos metemos con eso, lo que diseñamos redes. Entonces nosotros tenemos que ver que esta acometida no se cruce con las tuberías que están conectadas. Entonces, por eso es que es importante que nosotros sepamos si hay tuberías que están enterradas, por dónde están, dónde se ubican, para evitar nuestras conexiones cruzadas con esas tuberías. ¿Se entendió? Hay veces que es imposible evitar que se cruce una tubería con otra, por ejemplo en las esquinas, pero lo que sí nosotros tenemos que prever que no estén las dos al mismo nivel, sino que la nuestra tiene que estar o por debajo o por encima, y advertir al constructor de que en ese punto hay una tubería. Si voy por debajo, hay una tubería de electricidad. ¿Para qué? Para que no le meta máquina o de gas, porque puede reventar y puede explosionar y morir personas. Eso. ¿Alguna duda hasta ahí, señor? No hay duda. ¿Dónde nosotros sabemos eso? Bueno, normalmente todos los proyectos de electricidad, telefonía, gas, agua potable y alcantarillado tiene que mandarse una copia al Departamento de Planificación Física. ¿Para qué? Para que si yo voy a hacer mi proyecto de agua potable,
ya yo voy a chequear por dónde pasan las tuberías que ya existen. En realidad eso no se cumple acá en Santa Cruz y es realmente un problema. Muchas veces uno tiene que, por ejemplo, cuando yo le diseñé a Copairi, yo le dije al presidente y al gerente, le dije que hacer una carta para la CRE, para que la CRE avise por dónde pasan las tuberías que están enterradas o a las de gas, etcétera, para evitar conexiones que le pueden ocasionar daños a ellos y peor aún la vida humana. Si la alcaldía tuviera esos proyectos, uno va a la alcaldía y ahí los puede consultar. ¿Está claro? Obtener información acerca de las redes que están instaladas para evitar las conexiones cruzadas. Miren esto acá. Esto es real. Es una foto real. Esta cámara que está aquí es una cámara de inspección de esto que ustedes ven aquí, el pelado aquí. Esta es la tubería de alcantarillado. Miren, la de agua potable es esta. Esta es la de agua potable. Esto es una cometida de una alcantarilla, de una casa, de un domicilio del alcantarillado. Y esta es la tubería de agua potable. Entonces, si ya existiera la tubería de agua potable como ocurre en alcantarillado, usted tiene que saber a qué cota está para que cuando excave aquí, tiene que ser a palita y con mucho cuidado, para que no reviente la tubería. ¿Entiende? Entonces, por eso es que es importante, siempre cuando uno va a hacer un proyecto, investigar cuáles son las tuberías que están ya instaladas, para que en caso de una conexión, estas no coincidan y advertir el riesgo que se corre con la excavación en este sector para evitar daños a algo que ya existe, una instalación que ya existe. ¿Alguna duda? No hay duda. Por otro lado, se deben identificar los usuarios de la red de distribución. Recuérdense ustedes que nosotros le damos agua no solo a los domicilios, sino le damos agua a los comercios, a las instituciones y a las industrias. Aunque ustedes encuentren en una alcaldía el plano planimétrico, yo les aseguro que en un 100% no está actualizado. ¿Por qué? Porque estas actividades son muy dinámicas. ¿Cuántas veces no hemos pasado por un lugar y vemos una casa? Pasamos después de 10 años y vemos un edificio. ¿Cuántas veces aquí había un restaurante, una casa y después lo convierten en un restaurante? O sea, son actividades muy dinámicas. Entonces, lo que uno hace es, cuando usted lanza la comisión topográfica que contrata, como ellos pasan por todas las calles haciendo el levantamiento topográfico, usted le imprime un plano planimétrico y le dice, por favor, cuando usted vea que aquí haya una cafetería, un restaurante, un centro comercial, no sé, una industria, lo que sea, me hace un cuadrito ahí y me dice, aquí hay una escuela, aquí hay un restaurante, aquí hay una industria, para que ellos mismos le actualicen, porque no les cuesta trabajo, no les cuesta trabajo y ellos se lo pueden actualizar. ¿Para qué? Para que usted prevea todos los usuarios que tienen su sistema y sepa que a todos esos usuarios usted tiene que dotar de agua. ¿Está bien? Porque restaurante que usted no considere es un déficit de agua que usted va a tener en su red. Lo que no considere, después le va a faltar el agua. ¿Está claro? Bueno. Por otro lado, obtener información acerca de los aspectos sociales más relevantes en el área del proyecto. Por ejemplo, si vamos a suponer que el área donde usted va a construir es un área que se dedica al comercio, tomar eso en cuenta. Si es un área que es un área industrial, tomar eso en cuenta porque son grandes consumidores. Si es la agricultura, debe tomarlo en cuenta, o si es la ganadería. ¿Por qué? Porque nosotros no dotamos agua para regar. Solo dotamos agua para regar el jardincito y las plantitas de la casa. Y no dotamos agua para darle agua a todas las vacas ni todo eso. Eso es aparte. Eso no está dentro del agua potable que entregamos nosotros en nuestro proyecto. Les voy a poner un ejemplo que ustedes pueden decir, pero eso no se da. Se da. En Valle Grande, una vez yo fui
tenía un muchacho que era mi alumno y me vio por Valle Grande caminando. Y le dijo a su padre que era el presidente de la cooperativa de Valle Grande. No sé cómo averiguaron dónde yo estaba y al hotel me fueron a buscar. Y el padre me dice, por favor, le pido una reunión con usted mañana, en la mañana, que esto, que lo otro. Ya yo accedí. Y entonces cuando fui, el Señor me dijo, mire, tenemos serios problemas en época de verano. No nos alcanza el agua para la población. Y entonces yo le dije, pero si hicieron un proyecto deben haber contemplado todo el agua. Me dijo, mire, sí, pero la realidad es que no alcanza el agua. Entonces yo le dije, bueno, hay que buscar la forma de otra fuente o ver por qué no le alcanza el agua. ¿Tienen medidores? Sí, tenemos medidores. Ah, entonces usted tiene ahí normalmente cuáles son los grandes consumidores. Ahí usted puede por ahí atacar. Y entonces me dijo, sí, el problema es que le damos agua a la gente y la gente atrás tiene grandes extensiones donde tienen manzanas, tienen frutillas, tienen sembradíos y utilizan el agua para regar. Ah, no, eso no es posible. ¿Y cómo es su sistema tarifario? No es fija. No, póngale una tarifa variable. Eso tiene que hacerlo. Ya ahora ya está más o menos en casi todos lados con una tarifa variable. De manera tal que hasta los 10 metros cúbicos de agua, usted le pone un precio. Pero encima de los 10 metros ya le pone un precio mayor. Porque la única manera de hacerle sentir a la gente que no consuma más agua que la que debe consumir es tocarle el bolsillo. ¿Está claro? Entonces cuando ese tipo vaya a regar su cultivo, le va a venir un monto grandísimo, va a meter el grito en el cielo y la otra vez ya va a buscar cómo regar el agua que no sea con esa. Entonces eso fue lo que yo le aconsejé. Y ya, bueno, ya después no había que buscar otra fuente. El problema es que la gente estaba usando agua para un consumo que no había sido contemplado en el proyecto. ¿Está bien? Bueno. Listo, ¿alguna duda hasta ahí? Bueno, si no hay duda, les deseo una feliz tarde noche. Si alguien llegó tarde, que me dé la asistencia. Pero creo que ya pasé la asistencia a todo el mundo, ¿no? Ya. Listo.